El sabor de los secretos. En el corazón de Cádiz, España, en el año 1808, mientras las tropas napoleónicas avanzaban por la península ibérica, una cocinera llamada Inés de la Cruz trabajaba en la taberna, El Faro del Puerto. La ciudad, un hervidero de rumores sobre la guerra y los barcos que llegaban al puerto con noticias de Altremer, vibraba con una mezcla de miedo y esperanza. Las calles empedradas olían a sal marina y a especias traídas de las colonias, y el aire estaba cargado de tensiones. España resistía, pero la sombra de la invasión francesa se cernía como una nube negra. Inés, de manos curtidas y mirada afilada, era conocida por sus guisos que parecían hechizar a quien los probaba. Decían que su sopa de pescado, espesa y aromática, podía hacer que un marinero olvidara el rugido del mar, y que su estofado de carne, cocido a fuego lento durante horas, guardaba un secreto que nadie podía descifrar. La taberna, con sus paredes de adobe y vigas ennegrecidas por el humo, era un refugio para los locales, que se reunían a murmurar sobre la guerra mientras saboreaban los platos de Inés. Pero había algo en ella que generaba susurros, nadie sabía de dónde venía, y su cocina tenía un aire de misterio, como si cada receta escondiera algo más que ingredientes. Una noche de noviembre, con el viento aullando en el puerto y las campanas de la catedral tañendo a lo lejos, un forastero entró en el faro del puerto. Era un hombre delgado, con un abrigo raído y un acento que delataba su origen francés. Los parroquianos lo miraron con desconfianza. En esos días, cualquier desconocido podía ser un espía de Napoleón. Pidió un plato de sopa y se sentó en un rincón, observando a Inés mientras ella removía una olla con la precisión de un alquimista. «Dicen que tu comida tiene magia», dijo el hombre, rompiendo el silencio. Su voz era baja, pero cortante, como un cuchillo deslizándose por una tabla de madera. Inés sonrió sin mirarlo, mientras cortaba cebollas con un movimiento tan rápido que apenas se veía la hoja. «No es magia, señor. Es solo saber escuchar a los ingredientes. Cada uno tiene su voz, su momento. El azafrán, por ejemplo, hay que añadirlo justo cuando el caldo empieza a susurrar, ni antes ni después». Hablaba con calma, pero sus palabras parecían tejer un hechizo. El azafrán, traído de las tierras áridas de la Mancha, era un lujo en esos tiempos de guerra. Cuando los barcos comerciales apenas atracaban en Cádiz, el hombre probó la sopa y su rostro cambió. Sus ojos, antes fríos, se abrieron con una mezcla de asombro y algo más, miedo. «Esto no es solo comida», murmuró, dejando la cuchara. «Aquí hay algo más». Inés no respondió, pero una sombra cruzó su rostro mientras servía otro plato. Los días pasaron, y el forastero regresó cada noche, siempre pidiendo lo mismo, siempre observando. Los parroquianos comenzaron a notar que algo no estaba bien. Algunos juraban que, tras comer en la taberna, soñaban con cosas extrañas, rostros desconocidos, voces que susurraban en lenguas olvidadas, imágenes de un Cádiz antiguo, cuando los fenicios navegaban sus costas y los templos paganos aún se alzaban en las colinas. Una anciana, que solía sentarse junto al fuego, dijo que la comida de Inés sabía a recuerdos que no eran suyos. Una noche, el forastero no apareció. En su lugar, llegó una carta sellada con cera negra, dirigida a Inés. La abrió en la trastienda, lejos de las miradas curiosas. Las palabras, escritas en una caligrafía temblorosa, decían: «Sé lo que haces. Sé lo que escondes en tus guisos. Para o vendré por ti». Inés arrugó el papel y lo arrojó al fuego, pero sus manos temblaban. Nadie la vio salir esa noche, pero al amanecer, la taberna estaba cerrada, algo que nunca había sucedido en años. Los rumores crecieron como la marea. Algunos decían que Inés había huido, otros que los franceses la habían capturado por ser una espía. Pero los más ancianos, los que conocían las historias del Cádiz de antaño, susurraban algo diferente. Hablaban de una antigua tradición, de que Sinaros que, en tiempos de crisis, usaban sus fogones para algo más que alimentar cuerpos. En la época de los fenicios, cuando Cádiz era Gader, los sacerdotes mezclaban hierbas y ofrendas en calderos para invocar visiones o apaciguar a los dioses. La cocina, decían, era un arte sagrado, un puente entre lo humano y lo divino. Inés, con su talento para combinar sabores, parecía haber heredado algo de ese legado. Pero, ¿y si no era a los dioses a quienes invocaba? Una semana después, un pescador encontró un cuerpo en la playa, cerca del muelle. Era el forastero, pálido como la espuma, con los ojos abiertos y una expresión de terror congelada. En su mano apretaba un trozo de papel quemado, con una sola palabra legible: Inés. La taberna nunca volvió a abrir,
y los platos de Inés se convirtieron en leyenda. Algunos decían que había huido a las Américas, otros que seguía en Cádiz, cocinando en secreto para quienes sabían dónde buscarla. Pero todos coincidían en una cosa: su comida no solo alimentaba, sino que despertaba algo antiguo, algo que quizás era mejor dejar dormido. Los años pasaron, y Cádiz siguió siendo un cruce de caminos, un lugar donde las especias y las historias se mezclaban con el viento del mar. En 1808, la ciudad fue clave en la resistencia contra Napoleón, albergando la corte española y redactando la Constitución de 1812, la primera de España. Pero entre sus callejones, los más viejos aún contaban la historia de Inés, la cocinera que hacía soñar a los vivos y, tal vez, hablar a los muertos.